Buenos días compañeros, mi nombre es Luis Higuera, estudiante de quinto semestre de Química de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAP. En esta presentación quiero exponer el tema de componente práctico del curso de Química Agrícola, en el cual esta práctica la desarrollamos a un suelo de la finca La Florida del municipio de Cota. En esta presentación o en este proyecto realizamos un estudio investigativo a este suelo, que durante el primer encuentro evaluamos las importantes temáticas como son la preparación del suelo para el análisis, la determinación de propiedades como la densidad aparente y real que permiten establecer factores como la porosidad del suelo, un ítem importante en la interpretación y conceptualización de la fertilidad del suelo. Adicional a esto, se trabajarán conceptos como la textura y los límites de consistencia que permiten establecer la estructura de este suelo. Para comenzar con este trabajo, trabajamos la densidad aparente, la cual es la que se expresa o que expresa la relación existente entre la masa de las partículas y el volumen total del suelo, incluyendo un espacio poroso. Lo contrario a la densidad real, que esta densidad expresa la relación existente entre el peso de las partículas sólidas del suelo y el volumen que éstas ocupan. El procedimiento a realizar de la densidad real la realizamos con los siguientes pasos, o con el método del pignómetro, la cual consiste en pesar en una cápsula de aluminio unos 30 gramos del suelo de la fracción de tierra o de la muestra, que posteriormente ha sido pasada por un tamiz de 2 milímetros. La dejamos secar en una estufa a 105 grados centígrados durante 24 horas. La dejamos enfriar y la pasamos por el método del pignómetro o el aparato del pignómetro con una tapa puesta. Le agregamos 5 gramos del suelo, la pasamos por el embudo Buchner pequeño y seco para evitar pérdidas de material. Luego la pasamos al pignómetro con una muestra de blanco. Posteriormente a esto adicionamos agua destilada empleando un vaso de precipitados de 50. La vertimos sobre la pared del pignómetro para evitar la formación de burbujas. Luego llenamos el pignómetro sin tapa al desecador. Le aplicamos vacío para eliminar las burbujas de aire formadas al interior del pignómetro. La retiramos del pignómetro al desecador y le adicionamos agua hasta completar un volumen. Lo tapamos hasta que llegue a un nivel superior del capilar de la tapa. El exceso de humedad y registramos el peso del pignómetro con la solución de la tapa del pignómetro. En el mismo pignómetro limpio llevamos a volumen con agua destilada, colocamos la tapa y revisamos que el nivel del capilar esté al máximo. Medimos la temperatura del agua del pignómetro y determinamos la densidad del agua en gramos por centímetros cúbicos en esta temperatura. Luego retiramos el exceso de humedad por fuera del pignómetro, verificando nuevamente que el capilar está al máximo del nivel del agua y registramos este peso. La densidad aparente. Realizamos la densidad aparente por el método del terrón parafinado. Seleccionamos un terrón representativo del suelo sin distorsionar. Le amarramos un hilo para que este quede suspendido en una solución de parafina, dejando libre uno de los extremos con el tamaño mínimo de unos 40 centímetros para al fin poder sostener el terrón en la parafina. Tomamos el peso del terrón húmedo, luego sumergimos el terrón sostenido en borde durante 5 segundos. La parafina debe estar a una temperatura de unos 60 grados centígrados. Lo retiramos y dejamos drenar el exceso de parafina dentro del recipiente. Revisamos el terrón
que el terrón quede completamente cubierto con la parafina. Si no es así, repetimos este procedimiento. Esperamos a que solidifique y se enfríe la parafina. Luego pesamos el terrón. En una balanza con aproximadamente 0.1 gramos en un vaso precipitado con capacidad para 500 mililitros, llenamos hasta la mitad de su volumen con agua y taramos la balanza. Sujetamos el terrón por el extremo libre que quede totalmente sumergido en la solución de agua, sin que toque los bordes y el fondo del vaso se sumerja. Registramos estos pesos para posteriormente, con estos pesos y las ecuaciones, adquirir los resultados de la densidad aparente. La textura en el suelo es una característica propia de la fracción inorgánica y sólida del suelo, dependiente del tipo de material que dio origen a este mismo. Ese parámetro lo podemos clasificar en el diámetro menor a 2 milímetros de las partículas de los componentes del suelo en 3 tamaños, las cuales consisten en las arenas, los limos y las arcillas. El método estándar para la determinación de textura se basa en el principio de sedimentación y el tiempo de suspensión de las partículas, el cual es cuantificado a través de un densímetro o hidrómetro. Para la textura utilizamos el método de Boyucos. El método para esta práctica consiste en llevar paralelamente un blanco para posteriormente comparar los resultados. En un cilindro de unos 1130 milímetros colocamos 10 milímetros de una solución dispersante. Llevamos a volumen con agua destilada con el hidrómetro sumergido. Efectuamos las lecturas con el hidrómetro y el termómetro a los 40 segundos y después a las 2 horas. Luego agregamos el producto de la dispersión físico-químicas al cilindro de sedimentación o probeta, empleando un frasco lavador. Aforamos con hidrómetro dentro de la suspensión con agua. Retiramos el hidrómetro, agitamos la suspensión durante 20 segundos. Depositamos nuevamente el hidrómetro en el cilindro y registramos el tiempo con un cronómetro. Registramos la primera lectura en sólidos, suspensión a los 40 segundos, leyendo el melisco en forma entre la solución en dispersión y con el hidrómetro. Registramos inmediatamente la temperatura de la dispersión sin perturbar el proceso de sedimentación. Registramos la segunda lectura a las 2 horas. Luego corregimos el efecto del dispersante en la suspensión del blanco. Efectuamos las correcciones por temperatura sumando las lecturas del hidrómetro con el factor de corrección por temperatura. Los límites de consistencia. La consistencia del suelo define la resistencia del suelo a ser deformado por fuerzas que se apliquen sobre él. Estas deformaciones pueden expresarse mediante rupturas, fragmentación o flujos de materiales del suelo. Los métodos para la consistencia del suelo dependen de las fuerzas de convección entre las partículas sólidas y adhesión de estas partículas entre la fase líquida del suelo. De esta forma, el comportamiento del suelo en función del contenido del agua puede ser estimado a partir del límite líquido o el límite plástico. Límite plástico. Para esto vamos a realizar el siguiente procedimiento. Tomamos 30 gramos de la muestra de suelo de la fracción fina. Adicionamos agua hasta obtener una consistencia estable y saturada. Enrollamos una porción del suelo con la mano sobre una superficie o lámina de vidrio. Cuando el diámetro del rollo alcance 3 milímetros, sin resquebrajarse, lo rompimos en 6 pedazos. Comprimimos los pedazos con los dedos hasta obtener una masa uniforme. Enrollamos los nuevos trozos y formamos uno solo hasta que este se rompa. Cuando el rollo esté entre 5 y 6 centímetros de largo y 3 milímetros de diámetro, determinamos el contenido de humedad del suelo. Obtenemos varios rollos para determinar la humedad.
límite líquido. Pesamos 150 gramos del suelo de la muestra. Lo tamizamos con malla de 4 milímetros. Colocamos la muestra en un recipiente plástico y adicionamos agua destilada. Mezclamos con espátula hasta obtener un color y una consistencia uniforme. Continuamos adicionando agua. Colocamos una porción de mezcla en la cazuela de Casagrande. Luego nivelamos el suelo con una espátula de modo que la profundidad sea de 1 centímetro en el punto más grueso. Regresamos el exceso del suelo al recipiente plástico donde se preparó la pasta. Realizamos un corte recto en el centro con el ranurador, de modo que el suelo quede completamente separado en las dos partes. Haciendo girar la manija de la cazuela, golpeamos la taza desde una altura de 1 centímetro hasta que las dos mitades del suelo se unan de nuevo, con la ranura con un tamaño promedio de 1.2 centímetros. Para determinar el límite líquido, pesamos la cápsula vacía, retiramos los 25 gramos de suelo depositado en la cazuela de Casagrande con la espátula. Secamos el suelo en la estufa a 105 grados durante 24 horas y registramos de nuevo este peso. A continuación encontramos las respectivas referencias de la anterior fundamentación teórica para estas prácticas. Siguiendo con el contenido de las prácticas de laboratorio, continuamos con el pH del suelo, el cual uno de los objetivos de esta práctica es aplicar los conceptos básicos del pH para la determinación de propiedades químicas del suelo. Como una fundamentación teórica, podemos decir que las plantas cultivadas y las asociaciones vegetales tienen un óptimo crecimiento entre límites de pH bastante estrechos, siendo uno de los objetivos más importantes del técnico agrícola corregir los valores de pH del suelo para adaptarlos a las plantas que se cultivan allí. La importancia del pH en el suelo a nivel agrícola radica en el hecho de que cada cultivo tiene un pH óptimo para desarrollarse. Algunos cultivos se pueden adaptar a suelos relativamente ácidos y otros necesitan suelos más básicos. Podríamos decir que la acidez del suelo se presenta en dos formas: activa, en la cual los hidrógenos positivos actúan directamente sobre el sistema radicular y en la dinámica de los elementos nutritivos de los suelos. Otra parte de la acidez sería la potencial, la cual depende del porcentaje de saturación de bases del suelo y se mide con soluciones extractoras como el cloruro de potasio al 1 normal. En esta práctica se utilizan varias relaciones de suelo para determinar este pH. A continuación vemos los materiales y los reactivos utilizados en esta práctica. Para la determinación de pH en solución acuosa, pesamos 10 gramos de la fracción del suelo, de nuestra muestra de suelo. Adicionamos agua destilada, agitamos 15 minutos durante 1 hora. Realizamos la lectura de pH directamente con el potenciómetro hasta que se estabilice la lectura. Lavamos y enjuagamos los electrodos al terminar cada lectura. Registramos los datos. Luego realizamos la misma operación, pero esta vez con cloruro de potasio. Siguientemente, este mismo procedimiento lo hacemos aplicando cloruro de calcio al 1.1%. Seguidamente comparamos la determinación de potasio en fluoruro de sodio en relación al 1.150% o 1 molar. Luego en la siguiente tabla escribimos los datos, hacemos una comparación y realizamos un análisis en las diferentes sustancias utilizadas para determinar este pH del suelo. Luego determinamos para este suelo la acidez intercambiable, que uno de los objetivos de esta práctica es determinar la acidez intercambiable empleando el método volumétrico. A continuación mostramos los materiales y los reactivos a utilizar en esta práctica. El procedimiento sería el siguiente:
pesar 10 gramos de suelo seco al ambiente. Debe estar pasado por también de 2 milímetros. Agregamos 10 gramos en un Erlenmeyer de 125. Adicionamos 50 milímetros de cloruro de potasio al 1 normal y agitamos durante 15 minutos. Filtramos con este contenido empleando el Erlenmeyer con un embudo Bucher con la ayuda de vacío a través de un filtro cualitativo. Lavamos 3 veces esta solución con cloruro de potasio. Adicionamos 5 gotas de fenolftaleína y titulamos el filtrado obtenido, o sea 80 milímetros de solución con hidróxido de sodio hasta que la solución vire a un color rosa pálido. Registramos estos volúmenes. Adicionamos una gota de hidróxido de cloro al 0.1 normal para volver de nuevo al color, para volver el color natural de la solución. Registramos el volumen del ácido empleado. En el caso de la titulación, agregamos hidróxido de cloro hasta que la solución se torne definitivamente incolora. Durante la práctica 6 realizaremos la capacidad de intercambio catiónico o CIC. El principal objetivo es determinar la capacidad de intercambio catiónico empleando el método de acetato de amonio estandarizado en 1 normal con un pH de 7. Durante este procedimiento pesamos 5 gramos de tierra fina, la colocamos en un beaker, la tapamos y le agregamos, después de 15 minutos le agregamos 30 milímetros de acetato de amonio al 1 normal con pH 7. Tapamos y agitamos con el agitador mecánico. Conectamos la línea al vacío del embudo Bucher con el Erlenmeyer. Pasamos el suelo a través del papel filtrado con el embudo. Luego filtramos 5 milímetros de formaldehído y 5 gotas de fenolftaleína. Y luego titulamos con hidróxido de sodio al 0.1 normal hasta que este vire a rosa. Luego lavamos la muestra con 5 porciones de 10 milímetros de NaCl o cloruro de sodio. Luego lo llevamos a volumen con agua destilada. Adicionamos 1 milímetro de óxido de lantano al 10%. La traspasamos a un balón aforado de 25 milímetros. Luego filtramos y dejamos drenar cada porción. Para determinar la materia orgánica de nuestro suelo, la cual consiste en que una de las importancias de la materia orgánica en cuanto a fertilidad de los suelos radica en la potencia de esta en el suelo, mejora las propiedades físicas del mismo, como disminución de densidad aparente, mejora la conductividad hidráulica y una mejor segregación de agregados del suelo. La determinación de materia orgánica del suelo lo podemos realizar mediante el método de Walker y Black modificado. El método propuesto por Black y Black en 1934 es el más difundido. Sin embargo, en esta práctica lo realizaremos, pero habiéndole hecho unas correcciones o haberle hecho un modificado. A continuación presentamos la imagen del procedimiento. Luego de haber realizado este procedimiento, realizamos una calibración estándar, colocando los porcentajes de los resultados obtenidos durante el procedimiento. Luego los comparamos con la siguiente tabla, de la cual realizamos el respectivo análisis de este suelo. Siguiendo con la investigación de este suelo, le realizamos la conductividad eléctrica, esta vez en pasta diluida en el extracto de saturación.
Cuando se habla de conductividad eléctrica de un suelo, usualmente se hace referencia a la conductividad de su extracto de saturación. Como tal, es determinada por un medio líquido. Se supone que, aunque esto aún no ha sido demostrado, que la conductividad corresponde a la conductividad eléctrica del líquido interno del suelo. Esta última aseveración adolece a una falla, rebajando su conductividad original. En la práctica, la conductividad eléctrica de una solución se mide mediante el uso de una corriente alterna, AC, con el fin de evitar los efectos de polarización, cuando este se usa una corriente continua. A continuación presentamos los materiales y equipos a usar en esta práctica. Para esta práctica vamos a realizar el siguiente procedimiento. Pesamos en un vaso de precipitado y una varilla de agitación. La pesamos. Registramos estos valores. Luego llevamos 100 gramos de la muestra del suelo de la fracción a un recipiente y registramos el peso del suelo más el vaso de precipitados con la varilla de agitación. Luego agregamos agua destilada con ayuda de una probeta de 2 a 4 milímetros cada vez hasta que la masa se homogeneice y pueda alcanzar un nivel de saturación. Registramos estos valores y el tiempo de este procedimiento. Luego registramos el peso del suelo saturado más el vaso precipitado junto con la varilla. Luego adicionamos con una probeta de 100 mililitros agua destilada. Registramos el peso de la suspensión obtenida más el vaso de precipitados con la varilla. Aislamos con película plástica de vinipel y dejamos equilibrar en reposo durante 2 horas. Traspasamos a una porción de suspensión a un tubo de centrífuga de 100 mililitros de capacidad y centrifugamos durante 15 minutos. Luego calibramos el conductímetro con la solución de cloruro de potasio a una temperatura de 25 grados centígrados. Registramos estos valores y con estos valores realizamos el respectivo análisis de conductividad eléctrica de este suelo, guiándonos por la siguiente tabla, en la cual debemos registrar los datos obtenidos anteriormente. Luego, para terminar la investigación de este suelo, realizamos la determinación de fósforo disponible, la cual el fósforo es un material asimilable disponible para las plantas, las cuales las plantas absorben estos iones en forma soluble y en forma de cambio. Dentro de estas dos formas es más fácilmente distinguible los iones que están en la disolución del suelo. Para este procedimiento realizamos el método de Bray 1, método rápido para estimular las fórmulas de fósforo disponible para las plantas. En resumen, el método conocido como Bray es el siguiente. En balones de 50 milímetros medimos alícuotas con pipetas volumétricas de numerales 1, 2, 4, 6, 8 y 10 de la solución de estándar. Diluimos esta marca con solución extractora de NaHCO3 al 0.5% o molar con pH de 8.5, o sea, solución de Bray. Luego pesamos 1 gramo del suelo de la fracción de tierra y colocamos en un frasco plástico. Luego añadimos 20 milímetros de solución de Bray, agitamos por 30 minutos y filtramos con un papel filtrado número 1 o de calidad similar. Agitamos con corriente de aire y dejamos en reposo durante 30 minutos. Luego estos resultados los tomamos de las 6 alícuotas, los respectivos análisis y las respectivas lecturas, y de allí, con estos resultados, realizamos el respectivo análisis de este suelo. No siendo más,
compañeros, espero que hayan entendido el procedimiento realizado a realizar para un análisis químico de un suelo. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.